Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 234. Si empezaste esta jornada con nosotros desde el principio, sabes que hoy es domingo y nos tocan 5 capítulos. Estamos en Salmos capítulo 26 hasta el 30. El Salmo 26 trata completamente de la integridad de David, aun estando o teniendo la oportunidad de estar entre hombres hipócritas, malignos y pecadores. No tenemos algún contexto mayor para este salmo, indicando que no podemos determinar un tiempo específico en la vida de David en la cual tales circunstancias provocaron la escritura de este salmo. Sin embargo, podemos notar algunos ejemplos de situaciones en conjunto cuales pudieran aplicar a este salmo en la vida de David. Recuerden su tiempo entre los filisteos mientras huía de Saúl. También pudo haber referido a su asociación con Joab, quien en 3 ocasiones trajo vergüenza sobre David, primero en la matanza de Abner y luego en la matanza de Amasa y finalmente en la matanza de Absalón. Cuales fueran las circunstancias de su escritura, este salmo proclama la integridad de un rey en medio de tiempos y personas infieles a sus principios. El salmo es dirigido a Dios en una aparente plegaria por misericordia y distinción de David de entre los pecadores a sus alrededores. Noten en el verso 2 que David estaba tan confiado de su integridad que le dice a Dios que escudriñara hasta sus más íntimos pensamientos. En los versos 4 y 5, David describe la reunión de tales hombres con los cuales no se juntó. En contraste, en los versos 6 al 8, David describe que su lugar ha sido cerca del altar de Dios, honrando a Dios y buscando su dirección. Desde su tiempo como fugitivo en los tiempos de Saúl hasta lo último de su reino, David contaba con la palabra de Jehová y mantenía una buena relación con el sacerdocio. Esto se hace evidente en múltiples salmos de David. El salmo termina en los versos 9 al 12 con una plegaria por misericordia para que no fuera contado entre los pecadores y su vida no fuera arrebatada, de nuevo una referencia a la teología de retribución, sino que fuera considerado por por su justicia delante de Dios y su integridad personal. El Salmo 27 contiene algunas de las líneas más conocidas de entre los salmos. Mientras leemos el salmo, debes estar atento a las palabras de este salmo, cual has escuchado en previas ocasiones. El salmo comienza con la mención de Jehová como luz y salvación. En las escrituras, la luz y la salvación siempre son en contraste a las tinieblas y perdición. Los versos 2 y 3 hacen referencia a un sitio de la ciudad o un gran ejército avanzando contra David. La mención al comer de sus carnes no es en comerse a David personalmente, sino a la victoria de algún rey sobre David y Jerusalén, luego de la cual entraría a su palacio y cenaría en su mesa. Esto lo podemos ver en la conquista de Joram y Jezabel por Jehú, quien luego de matar a Joram y a Jezabel se sentó a la mesa real para cenar, marcando su victoria sobre Jezreel y el comienzo de su reinado sobre Israel. Semejante al Salmo 26, este salmo también hace un contraste entre el temor de un rey bajo sitio y la confianza de David, demostrado por su cercanía a la casa de Jehová. Noten el verso 4, cual probablemente han escuchado previamente. El verso 5 define cómo Dios lo ayudaría desde su morada en el templo de David, y el verso 6 describe cuál será su acción luego de la victoria militar, ofreciendo holocausto a Jehová en la casa de Dios. Los versos 7 al 10 tratan acerca de la búsqueda de David del rostro de Jehová, lo cual es una referencia al favor de Dios. Piensen en número 6, 24 al 26 y la bendición sacerdotal. David hace clamor a Dios para que no la abandone, confiando de que Dios estaría ahí por él, aunque sus propios padres lo dejaran. Sabemos que este no fue el caso en la vida de David, ya que sus padres descendieron a él cuando estuvo en Adulam, y David se encargó de su bienestar en lo que estableció su reino en Hebrón y luego en Jerusalén. Su referencia puede ser tal vez a la muerte de sus padres, ya que David era el menor de 8 hermanos y sus padres estarían mayor de edad. Con todo, confiaba que Jehová lo cuidaría como a un hijo. Los versos 11 y 12 piden instrucción y dirección como para no caer en pecado y maldad. Tal dirección sería estimada como el consejo de un padre a su hijo, y David confiaba que Dios se lo daría como tal.
El salmo termina con la esperanza de David en Jehová y su amonestación a todos quienes escucharan o cantaran el salmo a esperar en Dios. El salmo 28 es otro clamor de David a Jehová, pidiendo distinción de los pecadores por motivo de su integridad y justicia por los malos hechos de sus enemigos. Noten en el primer verso la manera en la cual David clama a Jehová para que no lo dejara. Para David, Jehová era su vida y su esperanza. Noten en el verso 2 no tan solo el hecho del clamor de David, sino el lugar de su clamor alzando sus manos hacia el templo. En los versos 3 al 5, David se distingue de los malvados y pide que Dios hiciera justicia con ellos, dándole lo que merecían por sus hechos. Este clamor de David debe ser considerado en su contexto bajo los términos del Antiguo Testamento. Aunque los creyentes hoy pueden clamar a Dios por su justicia, nuestro clamor debe estar fundamentado primeramente sobre la salvación de cualquier individuo y el poder redentor de Jehová. En algunos salmos luego veremos unas expresiones aún más fuertes que estas, las cuales deben ser consideradas en su contexto particular. Los versos 6 al 9 ofrecen adoración y elogio a Jehová por su contesta anticipada al clamor de David. El Salmo 29 es la observación de David del poder de Dios mediante una tormenta de lluvias. Comienza con una exhortación a los hijos de los poderosos, posiblemente indicando a los príncipes o reyes de la tierra o los seres celestiales, a darle la gloria merecida a Jehová. Los versos 3 y 4 comparan los truenos con la voz de Jehová que retumba sobre las aguas y los mares. Para David representaban el poder y la gloria de Dios. Los versos 5 y 6 describen los truenos como voz de Jehová sobre los cedros del Líbano y el bosque de Sirión. Que los hiciera saltar como becerros es indicativo del viento asociado con la tormenta y el mover de los cedros y los árboles por la potencia de la tormenta. Los versos 7 al 9 incluyen el relámpago, descrito como llamas de fuego, y describen cómo Dios demuestra su poder sobre los lugares desiertos. Debemos notar que la palabra desierto en este instante no es una referencia a un desierto de arena, sino a un lugar desierto o abierto en el cual no hay muchos ocupantes. El salmo termina en los versos 10 y 11 con la mención de Jehová presidiendo sobre el diluvio y sentado como rey eterno sobre las nubes y la tormenta. El verso 11 declara la bendición de Dios sobre su pueblo. El Salmo 30 es un cántico alegre, el cual David escribió para la dedicación de la casa real en Jerusalén. Acordarán que el palacio real tardó 7 años en edificar en Jerusalén, luego de que David hubiese reinado en Hebrón por 7 años y subió contra los jebuseos para conquistar a Jerusalén. Los primeros 3 versos describen la manera en la cual David entendía el favor de Dios sobre su vida. Para David, Dios lo había guardado y defendido para que no muriera y descendiera al Seol. Los versos 4 y 5 son una amonestación a todos los siervos de Dios a adorarle por su santidad, reconociendo que, aunque en un momento tendrá que ser severo para corregir o adiestrar, no indicaba que su favor se apartara de ellos. Los versos 6 al 10 describen un momento en la vida de David cuando pensó en su prosperidad ser lo suficiente autónomo como para ser movido, pero luego vio que Dios se apartó de él por su soberbia y fue turbado. El verso 8 describe su regreso a Dios humillado y pidiendo ayuda. El verso 9 es parte de su clamor e indica que David serviría a Dios el resto de sus días si lo recibiera de nuevo en su misericordia. El salmo termina con los versos 11 y 12 describiendo la contesta de Jehová a su clamor en forma de un cántico conocido. En oír a David, Jehová lo sacó de su lamento y volvió el gozo de su salvación, un término cual se verá de nuevo en el Salmo 51. La salvación de Jehová provocó en David más cánticos y más alegría. Estos han sido los Salmos 26 al 30. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.